Bienvenidos a Salmos para la vida diaria. ¿Te gustaría conocer cómo podemos tener una vida próspera? ¿Sabes cuál es el camino que te conducirá a una vida con propósito? El episodio del día de hoy, titulado El cimiento de una vida próspera, nos ayudará a entender lo que Dios nos ha revelado para gozar de una vida plena a través del Salmo 1. Escuchemos este mensaje de nuestro pastor Luis Selfa. Bienvenidos a este programa de Salmos para la vida diaria. Estoy muy contento y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo en esta primera semana al iniciar este podcast. Gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, por compartir el material, por suscribirse a nuestras páginas y por algunos comentarios que hemos recibido. De verdad, estoy muy agradecido con el Señor por la vida de cada uno de ustedes y por el apoyo, y esperando que esta comunidad cada vez crezca para ser de bendición los unos para los otros. Pues bienvenidos una vez más a este podcast, y el programa número 2 tiene como tema el Salmo número 1. El día de hoy vamos a hablar sobre el cimiento de una vida próspera, de acuerdo a el salmo con el cual hoy vamos a empezar. Tres temas fundamentales vamos a hablar a lo largo del estudio de este Salmo número 1. En primer lugar, vamos a hablar sobre la necesidad que tenemos de escoger correctamente. Otro de los temas de este Salmo número 1 son las consideraciones que debemos de tomar respecto al camino que nos va a conducir a esa vida próspera, dichosa o feliz. Y por último, el Salmo también nos va a enseñar cuáles son los resultados finales de acuerdo a la decisión que escojamos. Por eso, vamos juntos a leer el Salmo número 1 y poder identificar cada uno de estos temas que les acabo de mencionar. Abramos nuestra Biblia y leamos juntos lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo número 1. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una vez que hemos leído este salmo, me gustaría comentar algunas consideraciones generales que nos ayuden a entender de una mejor manera este salmo. El título del salmo número 1 es El justo y los pecadores. En la mayoría de los salmos, antes del primer verso y entre este verso y el título, tenemos alguna información que nos ayuda a entender alguna indicación musical que se daba al entonar este canto. En otro nos habla quién es el autor o el contexto para entender de una mejor manera el salmo. Pero cuando leemos el Salmo 1, no tenemos esa información, esos datos históricos. No sabemos quién lo escribió, no conocemos el contexto histórico en el cual se basa y nos ayuda a entender el Salmo, pero aunque no tengamos esta información, lo que podemos leer y lo que Dios quiere hablar en nuestro corazón a través del Salmo es de mucha importancia y edificación para nuestras vidas. Así que aunque no tengamos esta información general, lo que sí podemos observar es que este salmo es ese tipo de salmos dedicados a la sabiduría o que tiene un aspecto didáctico, sapiensal, que nos ayuda a entender y sobre todo nos motiva a tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Por eso este salmo se ha categorizado como un salmo de sabiduría. Ahora, este salmo, el salmo número 1,
lo podemos observar como esa puerta para entrar a este mundo maravilloso que son los salmos, los cánticos del pueblo de Israel que nos ayudan a conocer más de Dios y a conectarnos en Él. Y en este salmo, que es la apertura a este libro maravilloso donde vamos a contar con estos 150 cánticos, nos va a ayudar que esta va a ser la línea marcada en cada uno de los salmos. Tratar de hablar de la relación que existe entre el ser humano y Dios, entre el creador y su creación, pero específicamente entre Dios y su pueblo. Un segundo aspecto que también quisiera mencionar al estudiar este Salmo número 1 es que si nos damos cuenta desde el título y la estructura, hay un contraste muy marcado. Y este contraste tiene que ver en que observemos, analicemos y comparemos la vida del justo, los resultados de la vida de un hombre que decide vivir y ser llamado justo de acuerdo a la obediencia a la palabra del Señor, pero también el contraste sería la vida del injusto, la vida del pecador, la vida que aquel que ha decidido vivir contrario a la voluntad divina y que al final son estos dos tipos de caminos que debemos de escoger, o el camino de la voluntad divina o el camino de nuestra propia voluntad, alejado y apartado de la ley del Señor. Pero debemos de darnos cuenta que el camino que tomemos o escogemos va a marcar y va a demostrar qué tipo de personas somos. O somos de los justos o somos de los pecadores. Y para entender una mejor manera esta idea que nos va a plasmar el Salmo 1, la información que leemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, nos ayuda a entender de una mejor manera el Salmo número 1. Permítame mencionarles algunos paralelismos que encuentro entre este primer salmo y el primer capítulo del libro de Proverbios. Vayamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 1, porque mientras en el Salmo 1 se nos menciona que existen personas que el salmista cataloga como malos, pecadores y escarnecedores, en Proverbios capítulo 1 nos va a ayudar en primer lugar a describirlos, no solamente a mencionarlos, a poder entender y conocer quiénes son este tipo de personas, cómo piensan, cómo se conducen, por qué son así. Entonces, en Proverbios 1, este tipo de personas los describe, como lo dice el versículo 7, como personas que son insensatas, que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que a los que se refiere el Salmo 1 como malos, pecadores, escarnecedores, Proverbios 1 los menciona que son personas insensatas que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y a lo largo de este capítulo 1 de Proverbios, también se nos va a describir 5 características para entender cómo es el actuar y el pensar de estas personas insensatas que desprecian la sabiduría y el conocimiento del Señor. Me gustaría decirlo de manera rápida, estas 5 características. Y la número 1 es que estas personas engañan. Lea conmigo, por favor, el versículo 10 y miren que esta es la exhortación que hace el sabio que quiere que su hijo entienda. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, estas personas que son injustas, que son pecadores, su principal estrategia o modus operandi es el engaño. Y no solamente engañan, viven en el error, viven en el engaño. Una segunda característica que nos ayuda a entender mejor esta clase de personas y el camino que ellos han optado es que estas personas piensan en obtener riquezas de manera rápida y deshonesta. En Proverbios capítulo 1, verso 11, se nos dice que estas personas engañan y dicen, acechemos al inocente, derramemos su sangre.
En el versículo 13, ellos también mencionan, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Entonces, la manera de pensar de estas personas injustas o pecadoras es de que para ellos su vida se define en la manera más fácil y deshonesta de hacerse de cosas materiales. Ellos buscan la riqueza, pero buscan obtenerla por medio del despojo, de hacerle daño a su prójimo. Una tercera característica que Proverbios 1 nos ayuda a entender de mejor manera este Salmo número 1 es que Proverbios nos dice que estas personas son codiciosas. Veamos el versículo 19. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. La versión Dios habla hoy dice que son ambiciosos. Entonces, el amor de ellos es el dinero. Su objetivo principal de vida y por la cual están dedicados 24/7 es a la ambición, al dinero, a la codicia, al obtener los bienes materiales, no importando de qué forma o de qué manera, aún si tienen que atropellar y dañar a su prójimo. La cuarta característica de estas personas, de acuerdo a Proverbios 1, es que ellos aman la simpleza, o como la nueva versión internacional dice, aman la inexperiencia. Y también lo leemos en el verso 22 de Proverbios 1, desean la burla. Ellos se complacen, disfrutan de la burla, no les importa el daño que puedan hacer de las demás personas. Se burlan de quienes ellos les quitan y les hace daño. Y también aborrecen la ciencia. Otra manera de entender esta palabra, aborrecer, también es la idea de que ellos aborrecen la ciencia o no les gusta el saber o el conocimiento. Y aquí, como lo describe el verso 22 de Proverbios, no quiere decir que a ellos no les guste el conocimiento general. Lo que ellos desprecian, lo que a ellos no les gusta, es el conocimiento de la voluntad divina. Es qué es lo que Dios ha revelado y dice qué es lo que nosotros, su creación, debemos de hacer. Y la quinta y última característica que me gustaría hablar en este paralelismo de Proverbios 1 y el Salmo número 1 es que da la raíz del problema de estas personas que son malas, pecadoras y escarnecedores. Y es que el principal problema que ellos tienen es que han desechado a Dios, han desechado a su espíritu y por lo tanto desechan y desprecian su palabra. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 25 de Proverbios capítulo 1 y vamos a dar cuenta que esta es la raíz de este tipo de personas. Verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces, esta gente injusta, pecadora, escarnecedora y mala, no son víctimas del sistema. No es de que ellos son así y por lo tanto así nacieron y no hay otra forma de cambiar su situación. Toda persona, Dios nos ha dado la oportunidad de volvernos a Él. Por eso Él se ha revelado, Él ha mostrado sus propósitos, Él ha dado de su espíritu para hablar al corazón, para convencernos de pecado y de justicia. Pero estas personas no quieren aprovechar la oportunidad que Dios les da. No quieren oír la voz de Dios. No quieren entender la manera en que Dios trata y los quiere corregir. Lo menciona una vez más
en el verso 29 y 30, después de que Dios los ha dejado a su manera de pensar, ha tratado con ellos que puedan cambiar su manera de pensar, pero no lo quieren hacer, dice el versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, cuando nosotros entendemos que este tipo de personas son así porque desprecian la sabiduría divina, han despreciado a Dios, ellos no se complacen en la verdad divina, ellos no quieren cambiar su rumbo. Ahora podemos entender de una mejor manera el contraste que el Salmo 1 nos habla de estos dos tipos de personas, los justos y los pecadores. Por eso ahora quisiera mencionarles la manera en que cómo podemos dividir el Salmo número 1 para entenderlo de una mejor manera. Hay tres partes en las cuales podemos leer y entender el Salmo número 1. Primera parte, cuando se nos habla desde el versículo 1 al versículo 2, los dos caminos que debemos considerar. El Salmo 1 nos llama a considerar dos tipos de camino, que al final van a definir dos tipos de personas. O somos de uno o somos de otro. El primero es el del consejo de los hombres que no viven bajo la voluntad divina. Y el segundo camino, que será el segundo tipo de persona, son aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra. Esa es la primera parte que vamos a leer en el Salmo 1, desde el versículo 1 al versículo 2. La segunda parte, que vamos a encontrarlo desde el versículo 3 hasta el versículo 4, se nos va a hablar sobre los resultados que debemos de tomar en cuenta de acuerdo al camino que queremos seguir. Por ejemplo, el hombre que decide vivir bajo la ley divina va a ser dichoso, próspero y será de bendición a las demás personas. Ese va a ser el resultado por escoger el camino que tiene que ver con cumplir y obedecer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero el segundo resultado, que va a ser de acuerdo a escoger el camino de aquellas personas que no quieren vivir bajo la voluntad divina, su resultado es una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida vacía que al final sufrirá consecuencias. Y eso nos lleva a la tercera parte del Salmo 1. Desde el versículo 5 al versículo 6 nos va a hablar sobre las consecuencias finales de haber optado por un camino o el otro. Si uno quiere ser el tipo de persona que vive fuera de la voluntad divina revelada en la palabra y que después de esto sabe que su vida no tendrá sentido y propósito, la consecuencia final será un resultado de perdición, de destrucción para el injusto. Pero si uno decide el camino de la voluntad de Dios revelada en su palabra, donde sabe que el resultado de ese camino es bendición, felicidad y dicha y ser bendición a los demás, el resultado para el justo final será de recompensa y de cuidado en todo momento de su vida. Entonces, al ver esta estructura del Salmo 1, ahora me gustaría pasar a la segunda parte de este material, donde juntos podamos responder a tres preguntas, que es el método de estudio que vamos a hacer a cada uno de los salmos, que nos van a ayudar a exaltar a nuestro Dios. Vayamos con la primera pregunta, que tiene que ver sobre Dios. Recuerden, los salmos nos conectan con Dios. ¿Qué nos enseña el Salmo 1 sobre Dios? ¿Qué podemos conocer de su carácter, de sus atributos y de sus obras? Bueno, el Salmo 1 nos enseña tres principios fundamentales sobre Dios. El número 1 nos enseña que Dios da la libertad al hombre de escoger su camino, pero nos muestra su voluntad y nos da la oportunidad
de volvernos a Él. Al final, hermanos que escuchan este material, Dios no es un Dios que nos creó para que fuéramos títeres o, como comúnmente decimos, un robot que en automático debe de responder y está programado a ciertas cosas. Dios nos creó con la libertad y la capacidad de decidir. Y cada uno de nosotros debe decidir en esa libertad que Dios nos ha dado o el camino de su voluntad, el camino de conocer y andar en su voluntad revelada en su palabra, la cual traerá como resultado felicidad, dicha, bendición y prosperidad, y que su resultado final es de recompensa y cuidado. O decidir andar en nuestra propia voluntad, sabiendo que nosotros tenemos una naturaleza caída, que nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios y que esto traerá consecuencias, hará que nuestra vida no tenga sentido y que al final merezcamos el castigo y el juicio de nuestro Dios. Pero Dios nos ha dado esa capacidad de decidir y aún así Dios nos llama, nos da de su espíritu, nos da de su palabra y nos da la oportunidad de decidir por amor a Él, escoger su camino. Pero al final eso es una obra que solo el Espíritu de Dios puede obrar en nuestro corazón para poder decidir en ella. Un segundo elemento que el Salmo 1 nos enseña sobre Dios es que su palabra nos ha sido dada. Su ley, como lo leemos en el versículo 2, la palabra del Señor, se nos ha dado para tres propósitos fundamentales. En primer lugar, para conocer a Dios. A través de la ley, a través de su palabra, podemos conocer que Dios es justo, que Él es santo, que Él castiga el pecado, pero también Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Eso nos lo permite saber su palabra, la que Él nos ha revelado, inspirado y nos ha entregado. Pero también un segundo propósito de la palabra o de la ley es instruirnos, porque nosotros, hermanos, no somos sabios, nosotros no somos dioses, nosotros somos seres creados, finitos, limitados. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, por lo tanto tendemos a ser necios. Nosotros no tenemos sabiduría, nos equivocamos y la palabra nos da instrucción, nos da dirección, nos dice qué es lo que debemos de hacer conforme a la voluntad de quien nos creó y ese es nuestro Dios. Así que la Biblia nos permite conocer a nuestro Creador. La Biblia, su palabra, su ley, nos da instrucción para saber cómo vivir. Pero en tercer lugar, la palabra tiene un propósito fundamental y es bendecirnos. Su palabra produce vida. Su palabra produce en nosotros cambios. Su palabra nos redarguye. Su palabra nos transforma. Su palabra alimenta nuestra fe. Su palabra nos da sentido. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos muestra el plan de redención a través de Jesucristo. La palabra nos bendice. Realmente nosotros somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces, este Salmo 1 nos enseña que Dios se ha revelado a través de su palabra y a través de ella lo podemos conocer, recibimos instrucción y somos bendecidos. Y un tercer punto que este Salmo 1 nos enseña de Dios es que Dios ha de juzgar la vida de cada ser humano conforme a sus obras, porque Dios es justo. Muchos creen o piensan que pueden hacer todo lo que quieren aquí en la vida y no va a pasar absolutamente nada. Pero ese es un pensamiento equivocado.
Hermano, no te desanimes o no te desenfoques cuando vemos que los malos o los perversos prosperan y eso nos haga sentir que Dios es injusto porque no hace nada. Porque mientras el malvado, el pecador, el escarnecedor parece que vive feliz y prospera, y los justos, los que aman a Dios, los que obedecen su palabra, sufren o padecen, eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado o que Dios sea injusto. Dios ha establecido para todo hombre un día en el cual todos hemos de ser juzgados. Dios es justo y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él lo ha revelado en su palabra, lo ha establecido y se cumplirá. Y el Salmo 1 nos muestra, no te enfoques o no te preocupes del camino de los malos. No contiendas, no te sientas con ellos. Sigue el camino de la verdad, porque un día Dios juzgará a cada quien de acuerdo al camino que ha decidido andar. Entonces, estos tres aspectos para mí son los más importantes que nos enseña el Salmo 1 sobre Dios. Ahora, me gustaría que contestáramos la pregunta de qué nos enseña el Salmo 1 sobre nuestra humanidad, sobre nuestras emociones, sobre las decisiones que tomamos o que debemos de tomar. De igual manera, hay tres puntos importantes que observo en este Salmo 1 que nos enseñan sobre nuestra humanidad. Número 1, la vida de cada ser humano puede ser dichosa, próspera y feliz si decide andar conforme a la voluntad divina. Entonces, este salmo nos da esa garantía. Dios a través de su palabra nos garantiza que podamos vivir una vida bienaventurada, dichosa y feliz, pero solo será posible si decidimos andar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque esta felicidad, esta dicha, esta prosperidad no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar, nunca vamos a sufrir, nunca vamos a adolecer. Al contrario, siempre vamos a tener salud, siempre vamos a tener riqueza, vamos a tener todo lo que este mundo nos puede ofrecer. No, esa no es la dicha, esa no es la felicidad que la Biblia nos revela. ¿Por qué? Porque el creyente, el pueblo de Dios, el verdadero hijo de Dios, que conoce a Dios a través de su palabra y desea agradarle conforme a lo que Él ha revelado, va a enfermar, va a enfrentar pruebas, va a enfrentar dificultades aquí en la vida, va a enfrentar momentos donde tendrá que padecer la escasez, la persecución, el hambre, el peligro, la espada, pero su dicha está en que a pesar de eso, tiene gozo, tiene paz, tiene esperanza, sabe, está seguro y descansa de cuán grande es el amor de Dios, que nada de eso lo separa de su amor y que es más que vencedor porque Cristo ha vencido. Esa es la seguridad que nos da la palabra y esa es la dicha. Porque hay personas que pueden tenerlo todo, pero ser infelices. Pero los hijos de Dios, a pesar de las pruebas o las circunstancias difíciles, la escasez o los peligros, tiene gozo, tiene paz, tiene esperanza, porque tiene una relación verdadera con Dios, basada en la palabra, en lo que Él ha revelado, y por eso puede ser dichoso. Segundo punto que este Salmo 1 nos enseña sobre nuestra humanidad: la prosperidad y el placer que se encuentra fuera de la voluntad divina es efímera, es decir, de corta duración, y es vana, pero las consecuencias son catastróficas. Recordemos algunas líneas del Salmo 1 donde nos dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. En un momento están y en otro dejarán de existir. No tienen valor alguno, no tienen peso alguno, no sirve para nada. Son arrebatados inmediatamente. No produce fruto, no bendice a los demás. Pero su resultado final es catastrófico. Ellos
Los pecadores, los malos, no se levantarán, no estarán en la congregación de los justos. Y termina el Salmo 1 en el verso 8 diciendo que los malos perecerán. Tenemos que darnos cuenta respecto a qué tipo de personas somos y queremos ser y cuál va a ser el resultado final de nuestras vidas. Y que si nosotros decidimos y ponemos en balanza la prioridad de mis placeres, de mi voluntad, de mi criterio, desechando la voluntad del Señor, simplemente estoy escogiendo un camino sin valor alguno, que es efímero, que esos placeres son momentáneos, no dan ningún resultado. Al contrario, sus consecuencias son catastróficas. Y tercero, que para ser dichosos, porque esto es la pieza fundamental del Salmo 1, es bienaventurado. Para ser dichosos, hay algo que debemos de hacer. Dice el versículo 2 que debemos deleitarnos en la ley de Jehová. Deleitar aquí significa, por ejemplo, en otras versiones, esta palabra significa desear, amar la palabra de Dios. Como seres humanos, en nuestra humanidad, este salmo me enseña que la única manera de ser dichoso es amando, es deseando, es deleitarme en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo será posible que yo pueda decidir y actuar respecto a este principio que el Salmo 1 nos enseña? Quiero decirte cuatro maneras que podemos lograr y que el mismo texto me permite observar para cumplir y hacer esto, deleitarnos y amar la palabra o la ley del Señor. Número uno, necesitamos dedicar tiempo para conocer de ella. Necesitamos oír la palabra. Necesitamos leer la palabra. Si quieres ser dichoso, dedica tiempo a congregarte. Dedica tiempo en el día. Yo sé que estamos ocupados, hay trabajo. Esta generación en la cual vivimos del siglo XXI, esta generación moderna, productiva, del avance tecnológico, parece que cada vez más estamos ocupados, pero hay algo que todos tenemos por igual y son 24 horas al día. Y creo que podemos aprovechar y podemos de una manera sabia dedicar un tiempo para oír la palabra de Dios, para conocer la palabra, porque si yo no la conozco, ¿cómo puedo deleitarme en ella? Y si yo no me deleito en ella, yo no puedo ser dichoso. Entonces, estamos perdiendo tiempo cuando no dedicamos ese tiempo, esos minutos que van a ser muy valiosos en nuestro día a día al oír y al leer la palabra, conocer la palabra. Número dos, no basta solamente oírla, conocerla o memorizarla. Tenemos que disponer nuestra mente para examinar nuestra vida a la luz de lo que estamos oyendo, leyendo. Por eso, meditar en la palabra. Es dichoso, es bienaventurado el que medita en la ley del Señor. Aquí la palabra hebrea meditar tiene a veces en el Antiguo Testamento una relación como un sonido, un gemido o un sonido en la garganta que se produce, que llama la atención. El diccionario bíblico Vine menciona que meditar en el contexto es hablar en voz alta, leer en voz alta la palabra, porque hay que prestar atención. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Yo puedo oír la palabra, pero escuchar es detener y prestar atención a cada palabra, a cada consejo, a cada instrucción, a cada manera que Dios se nos revela a través de su palabra, para que a través de ese consejo inspirado por Dios, pensemos, analicemos cómo está mi vida, cómo me estoy conduciendo, qué tipo de persona soy, de los justos o de los pecadores, en qué camino estoy andando. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi ética? ¿Cuáles son mis acciones? Eso es lo que me refleja como persona, como ser humano. ¿Qué camino estoy tomando? Y meditar en la palabra es pensar, es oír, es escuchar, es prestar atención y ver mi vida, lo que soy, lo que digo, lo que pienso, lo que siento a través de la luz de la palabra. Pero una vez que dispongo mi mente para
prestar atención a la palabra. Ahora, en tercer lugar, debo de pensar en ella en todo momento. Dice en el Salmo 1, de día y de noche. No solamente vivamos la palabra cuando nos congregamos en un templo, no solamente tomamos decisiones cuando estamos dentro de la iglesia, en el trabajo, en casa, en el matrimonio, con los hijos, en la escuela, con los vecinos, en la sociedad. En todo momento debemos de mirar cómo me voy a comportar, cómo voy a pensar, cómo voy a hablar, cómo voy a actuar ante cualquier contexto basado en la instrucción bíblica, basado en la voluntad divina, porque esto es para mi bien. No puedo simplemente aterrizar la Biblia dentro de cuatro paredes. Es en todo lugar, en todo momento. Por eso el Salmo 1 nos invita a que seamos las personas que meditemos en ella de día y de noche. Y la cuarta manera de desear, amar y deleitarnos en la palabra no solamente implica leerla o oírla, conocerla o examinarme, saber qué sí estoy haciendo y qué no estoy haciendo, o pensar en ella en todo momento. Lo más importante, y esta es la parte final de decir realmente me estoy deleitando en la palabra, es poniéndola en práctica. Porque yo puedo saber mucho Biblia, pero al final no es cuánto sé de la Biblia, cuánto puedo interpretarla, cuánto tiempo paso reflexionando mi vida a la luz de la palabra. Al final hay que ponerla en práctica, hay que vivirla, porque para muchas personas la principal y única Biblia tal vez que ellos lean será nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de pensar y actuar ante los demás. Entonces, el hombre que es dichoso se deleita y medita en la palabra, porque la oye, la conoce, piensa en ella en todo momento, pero la pone en práctica. Eso es lo que me enseña el Salmo 1 respecto a la decisión que debo de tomar en mi humanidad. Y por último, ¿cuál será la respuesta al entender y estudiar este salmo? ¿Cómo este salmo al final me va a ayudar a exaltar a Dios? Porque recordemos, el propósito de los salmos es que son expresiones musicales inspiradas por el Espíritu Santo a través del pueblo de Israel, a través de diferentes personajes, para dar exaltación y gloria a Dios. ¿Cómo este salmo me va a ayudar a exaltarlo? Tres cosas quisiera mencionar. Primero, tengo que reconocer de manera correcta el valor de la voluntad divina revelada en la palabra del Señor. Si para ti, amado hermano o amigo que me escuchas, la Biblia es un libro cualquiera, un libro que para muchos es de cuentos, muchos dicen es escrito por hombres, sí, fue escrito por diferentes hombres, más de 40 autores fue los que Dios usó, pero la misma Biblia habla de sí misma, que los profetas, los hombres de Dios hablaron por inspiración divina. Y Pablo en su segunda carta, Timoteo capítulo 3, verso 16, nos menciona que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Aunque fue escrita por hombres, la Biblia es la palabra de Dios. Valorar la Biblia no como un libro comercial, no como un libro religioso, no como un libro de cuentos, sino Dios revelado en su palabra. La manera que yo puedo oír y conocer la voz de Dios que está escrito y que ha sido entregado y ha sido dada por Dios para nosotros, para conocerle, para ser instruidos y para ser bendecidos en Cristo Jesús. Entonces, yo voy a exaltar al Señor si yo reconozco de manera correcta este libro como la palabra de Dios inspirada y que es útil para enseñarme, para instruirme, como también para corregirme y redarguirme. Esa es la palabra de Dios. Segundo aspecto que será respuesta para exaltar a Dios, en que debemos de vivir una vida marcada por Dios y su palabra. No basta, repito, conocer la Biblia, hay que vivirla.
y que nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, va a estar marcada en esa relación que tengamos con Dios por la fe en Jesucristo que nos ha sido revelada a través de su palabra. No podemos concebir nuestra vida fuera de Dios y fuera de su voluntad revelada en su palabra. Necesitamos vivir esa vida en Dios a través de su palabra y eso da exaltación a nuestro Dios. Y tercero, debemos de agradecer a Dios porque solo en Él y por Él yo puedo tener una vida dichosa y un futuro seguro. Realmente, hermanos, esto es lo que trae mucha gratitud y fortaleza a mi corazón al leer el Salmo 1 y espero que también desde casa, en cualquier momento que estés escuchando este episodio número 2, puedas también entender. Nuestro Dios es bueno. Él quiere que seamos dichosos, bienaventurados. Es por Él. Solo por Él lo podemos hacer. Por eso nos ha dado su palabra y vivirla y creerla y atesorarla realmente da sentido y propósito a nuestra vida. Quiero cerrar este episodio mencionándoles, hermanos, que este salmo va a abrir camino para los 150 salmos que tenemos en este hermoso libro, que nos ayuda a entender nuestro propósito y sentido que tiene nuestra humanidad, que solo se encuentra en Dios. Pero como lo dijimos en el episodio pasado, uno de los propósitos que también tiene los salmos es conectarnos con Jesús. Y este Salmo 1 también nos conecta con Él. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Jesús se encarnó, estuvo con nosotros. Y en ese tiempo que el Señor estuvo aquí, Él obedeció al Padre. Él nos enseñó la voluntad de Dios, nos enseñó la ley, lo que realmente implica y significa someterse y obedecer a Dios. Entonces, vemos que Jesús cumple todo lo que el Salmo 1 nos dice. El hombre que se deleita, que ama, que vive, que enseña realmente la ley de Dios, la palabra del Señor. Él fue obediente, él nunca pecó y aún así él murió en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y que, como lo dice el Salmo 1, el que se deleita, el que obedece, el que vive la ley del Señor, será como árbol plantado junto a una corriente de agua, que siempre da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Se dan cuenta que la persona que vive para Dios y se deleita de Dios es una vida que bendice a los demás, porque al final los árboles cuando dan fruto, ese fruto no es para ellos mismos. Ese fruto es para que las personas puedan disfrutar la sombra, la fruta que puede nutrir y bendecir la vida de un ser humano. De la misma manera, Jesús, como el hombre que cumplió la ley de Dios, obedeció en todo al Señor. Es una vida en la cual el fruto de su vida, el fruto de su sacrificio, nos bendice a nosotros a través del perdón y la salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Y si podemos ser dichosos, familia, es porque en Cristo somos libres. En Cristo somos salvos de la condenación eterna. Y eso nos hace ser bendecidos, porque Él obedeció a Dios. Y Él es nuestro mayor ejemplo que debemos y podemos seguir para deleitarnos en Dios y ser hombres prósperos y bendecidos aquí en la tierra. Pues muchas gracias por escucharnos en este episodio. Gracias una vez más por seguirnos en nuestras redes sociales y les hacemos esta invitación de seguir compartiendo y estando en contacto en esta comunidad. Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana a un episodio más de Salmos para la Vida Diaria. Dios les bendiga en esta noche. Gracias por escucharnos esta semana en nuestro podcast. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Pueden encontrar este material en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y Facebook como
Salmos para la vida diaria. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a crecer como una comunidad de fe en el Señor. Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana a un episodio más de Salmos para la vida diaria.